extracelular? A ver. La sangre. ¿Cuál? La sangre viene a ser un líquido. Ya, el intravascular, perfecto. Intravascular y el intersticial. ¿Cuál es el intersticial? El que está entre célula y célula. ¿Cuál es el intravascular? El que, vamos a ponerlo, bueno, es el que circula en nuestra sangre. ¿Y qué es lo que hace? Lleva nutrientes e intercambia desechos con la célula. ¿Qué tenemos en nuestro líquido extracelular? Entonces ya vamos un poco entendiendo. ¿Qué hay en el líquido extracelular? Tenemos, si hablamos del intersticial, agua, electrolitos, hay agua, hay electrolitos, hay algunos otros compuestos químicos y elementos de desecho. Lo que hay en su mayor cantidad. Cuando vamos al intravascular, ¿qué hay en el intravascular? Agua, que conforma parte del plasma. El plasma está conformado por aproximadamente 98% de agua. Hay sustancias coloidales. ¿Cuáles son las sustancias coloidales? Las proteínas. Vamos a ver que las proteínas forman coloides en medio acuoso. Muy bien. ¿Qué tenemos? Gases disueltos también. O la sangre. Los elementos formes, por favor. Me estaba olvidando. Y los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Ahí también, en este líquido. Y ya cuando lleguemos a agua, vamos a ver cómo el agua se distribuye en el extracelular y en el intracelular. Y dentro de la célula, ¿qué será que encontramos? Agua. Listo, una gran cantidad de agua. ¿Electrolitos? Claro, vamos a ver qué son los electrolitos, que hay partículas cargadas positivamente y hay partículas cargadas negativamente. Vamos a ver cuáles son los electrolitos positivos con mayor cantidad dentro de la célula y cuáles son los que están en menor cantidad. ¿Qué más encontramos? Ciertos nutrientes que contribuyen a generar la actividad celular. Muy bien. Ahora, ¿hay algo más que nos falta? El transcelular. El transcelular es aquel lugar donde están constituidos por líquidos, como puede ser líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido intraocular. Eso se llama espacio transcelular. Muy bien. Esta célula se organiza formando tejidos, órganos, aparatos y finalmente, ¿qué tenemos? El ser vivo. Pero algo que ustedes han visto en fisiología, que es el medio interno, ¿no ven? ¿Qué es lo que es en su primera clase de fisio? Creo que es medio interno. ¿Sí? Sí, lo ven. Bueno, no me hagan pues mentir. Listo. Aquí está nuestro famoso capilar, sangre, etc. Vamos a ver aquí nuestra célula. ¿Qué es esto que dibujaba alrededor? La membrana plasmática. ¿Nos acordamos de qué está conformada la membrana plasmática? Doble capa lipídica. Fosfolípidos. Vamos a ver en bioquímica qué son los fosfolípidos. Eso es lo que nos interesa. Esto, de repente ustedes dirán, ¿qué quiero saber? Resulta, y ahí vamos a entender el porqué, que para que aquí entre algo, tiene que responder a las características estructurales de la doble capa lipídica. Por ejemplo, yo un elemento grande, gordo y bien polar, quiere decir con mucha carga, yo no voy a atravesar esta doble capa lipídica. No la puedo atravesar. Es como que a través de esa puerta, si yo estuviera pesando unos 200 kilos, les apuesto que no podría entrar. Y usted dirá, pero
Es una puerta. Sí. ¿Qué tendríamos que hacer? Habría que abrirla tal vez totalmente, ver la manera de que pueda ingresar. Lo mismo sucede en la célula. Hay compuestos que atraviesan tranquilamente de afuera hacia adentro. Este es el líquido intersticial. Lo estoy separando, ¿no? Aquí habría otra célula, pero bueno. Primero, de la sangre sale por difusión partículas, ¿sí? Gases, ¿o no? ¿O no? A ver, no se conformen con lo que yo les diga, piensen. ¿Qué hay aquí? Glóbulos rojos. ¿Qué lleva el glóbulo rojo? Oxígeno. Somos organismos aeróbicos. Muy bien. ¿Y ese oxígeno a dónde se tiene que dirigir? A las células. Mis células, para poder cumplir su función vital, para poder metabolizar, necesitan de oxígeno. Listo. Va a pasar por simple difusión. Ni siquiera va a necesitar, ni siquiera nada. No, es que usted tiene que comer tal alimento para que... No, listo, pasa. Y es más, y recibe. Sale oxígeno. ¿Qué recibe? Dióxido de carbono. Bien, dióxido de carbono. Y simple difusión. Bueno. Puede haber una filtración. Y aquí usted dirá, ¿qué filtra? ¿Qué se pasa? Lo vamos a estudiar un poquito más adelante, pero créanme que lo que pasa es agua. Agua. Quita su sangre, aquí hay gran cantidad de agua del plasma, y hay algo que se llama presión hidrostática. La presión hidrostática, cuando los capilares son grandes, supera una presión que está fuera en el intersticio que se llama presión oncótica. La presión oncótica o coloidosmótica, que está generada por la albúmina, hace lo siguiente. La sangre va llevando agua a través del plasma, va saliendo agua a través de los capilares, simple filtración, y se va quedando en el intersticio. Pero el agua tiene que volver. ¿Quién le ayuda a volver las moléculas de agua? La albúmina, que ejerce una presión que se llama presión oncótica. Entonces vuelve y se restablece el volumen sanguíneo. Cosa que no sucede cuando yo tengo un paciente que haya perdido la albúmina. Porque albúmina tenemos todos. Es el que me genera la presión oncótica. Muy bien. Si yo tengo un paciente que la cantidad de albúmina está baja, no pensemos en este momento que existen tres cosas que hacen que la albúmina baje. Esto baja, ¿qué empieza a suceder? Que el agua sale, se acumula en el intersticio y no vuelve. Entonces yo tengo un paciente edematizado. No se preocupen que esto lo vamos a volver a ver y se lo voy a proyectar y van a ver la gráfica y todo. Pero para que lo entiendan, yo tengo un paciente edematizado. Entonces yo tengo que mantener aquí un equilibrio. El agua sale, es como que yo voy fluyendo por este canal, algunas moléculas de agua salen afuera, pero retornan. Gracias a que afuera hay alguien que le dice, no, no te puedes quedar afuera, tienes que volver adentro. Volver, retornar, vuelve y retorno el volumen. Pero si no hay ese alguien afuera que me obliga a volver, va saliendo agua, el agua se acumula en estos espacios, este espacio que está aquí, que estoy dibujando ahí entrando, en el intersticio, y yo tengo un paciente edematizado. ¿Cuáles son las causas? No se preocupen que vamos a montar. ¿Listo? Entonces, yo puedo pasar por simple difusión, por filtración, pasan al intersticio. Pero aquí hay un equilibrio. Todo lo que entra vuelve a salir. Bueno, pero en el intersticio hay nutrientes, hay desechos, hay compuestos químicos. ¿Cómo lo hacen? Pasan por difusión simple.
difusión simple. Ósmosis. Ósmosis es el paso de moléculas de agua a través de una membrana semipermeable por simple difusión. Es decir, las moléculas de agua entran y pasan. Y usted me dirá, ¿por qué? Vamos a estudiar que esta doble capa lipídica tiene una parte polar. Y las partes polares se llaman hidrófilas. ¿Qué quiere decir hidrófilo? Amante del agua. Como tengo una parte polar y el agua es su amante, lo deja pasar. Tranquilamente pasan las moléculas de agua sin ningún problema. Pero así también sale y se mantiene el equilibrio. Otro, difusión facilitada. Bueno, resulta que no todas las moléculas son agua. Hay otros compuestos químicos que tienen que entrar a la célula y no pueden pasar a esta doble capa lipídica, porque la doble capa lipídica le dice, o sos hidrófilo, pequeñito, y puede interactuar con la parte polar y pasa. Pero si sos hidrófobo y grande, no vas a pasar. Si sos hidrófobo y pequeño, también podés pasar, porque tenemos lípidos, y los lípidos son hidrófonos. Entonces, ¿qué sucede? Para la difusión facilitada, en las membranas hay unas proteínas que actúan como canales. Se abren y le dicen al compuesto que pase y atraviesa la doble capa lipídica, pero necesitó de la puerta. A diferencia del agua, el agua entra por acá, entra por allá, como dueño de casa. Pero este otro compuesto necesita de una puerta de entrada. Y aquí no quiero entrar en controversia con la bibliografía. Ya el año pasado tenía una alumna que me decía, pero la difusión facilitada no es con gasto de energía, creo, o es sin gasto de energía. Y buscaba en el celular y entrábamos en controversia. Tenía toda la razón, porque hay lugares en los que dice que la difusión facilitada, en algunos casos se gasta energía. Pero en la mayoría de la bibliografía le dice la difusión facilitada es sin gasto de energía. Simplemente se necesita la proteína que actúa como canal y el compuesto pasa. A diferencia del transporte activo. El transporte activo sí es con gasto de energía. ¿Quién de transporte activo que ustedes conocen y que lo hacen estudiar un montón? Que por eso ya ni lo veo yo acá, que sí lo ven ustedes. ¿Cuál es? La bomba de sodio y potasio. Creo que la ven, no sé qué materia la ven. Cuando les hablo de la bomba de sodio y potasio, le dicen, ay, otra vez. La bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio se caracteriza por gastar energía. Si no hay energía, no funciona la bomba de sodio. ¿Por qué? Porque generalmente tiene la característica de ir contragradiente. Vale decir, si yo tengo mucho sodio afuera, ¿para qué quiero más? Tengo mucho potasio adentro, ¿para qué quiero más? Pero la bomba de sodio y potasio permite eso. No importa. Hay demasiado sodio afuera, saquemos. Hay demasiado potasio adentro, no importa, adentro. Pero para eso necesito un gasto de energía. Eso es el transporte activo. Y el último, que se suele hablar muy poco, es el transporte de masa. La manera más sencillita y fácil de explicar el transporte de masa es el siguiente. El transporte de masa se basa en que la misma membrana forma como una invaginación y todos aquellos, y en masa, en grupo, los compuestos químicos son introducidos, se forma como una vesícula, si quieren verlo así, y acá adentro quedan todos los compuestos hasta que finalmente se sueltan.
y he transportado. Estos eran los compuestos que estaban en el líquido extracelular. Este es el líquido intracelular. Yo quiero introducirlo hacia adentro. Más sencillo, a ver, para que ustedes lo vean. Está un grupo de 20 estudiantes afuera de la universidad, 20, 30 estudiantes. Y todos quieren venir hacia acá, hacia esta dirección. Viene un micro, los sube a todos, son estudiantes de colegio. Saben que así nomás no pueden entrar, que no conocen, esto. Entonces viene un micro, en la puerta los sube a todos y les hace un recorrido aquí adentro. Ese es el transporte en masa. La misma membrana agarra ese grupo de compuestos similares, algunos por afinidad de estructura, los mete adentro, se invagina y listo, quedaron en el líquido extracelular. La manera más sencilla. Muy bien, entonces yo puedo meter todos esos compuestos. Y no se olviden que puedo sacar también que el transporte activo lo hace eso. Y ahora viene la interrogante. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué? Si usted se pone a pensar, todo eso está sucediendo en este momento en cada una de sus células. En cada uno. Aquí hay líquido intracelular, aquí está el líquido extracelular conformado por el intravascular y el intersticial. Todo esto es el medio interno, lo que ustedes han estudiado en física. ¿Y qué me dicen del medio interno? Bernard, que habla del medio interno en fisiología, que hay que mantener el medio interno constante. ¿Eso qué se llama? ¿Para qué tengo que mantenerlo constante? ¿Para qué la homeostasis? ¿Para qué? Sí, para mantener un equilibrio adentro. ¿Pero qué garantizo con eso? El buen funcionamiento celular. Y en todo lo que he hablado, ¿qué es lo que se ha estado moviendo? ¿Qué? Compuesto químico. Si yo le digo nutrientes, ¿qué son los nutrientes? Compuestos químicos. Si yo le digo agua, compuestos químicos. Si yo le digo oxígeno, compuestos químicos. Le digo dióxido de carbono, compuestos químicos. ¿Y quién estudia los compuestos químicos? La bioquímica. Por eso, hoy en día se habla de la medicina ortomolecular. Ortomolecular, que si bien es una pseudociencia, ¿qué le dice la medicina ortomolecular? Que se tiene que haber un equilibrio de las moléculas dentro del cuerpo. Si existe ese desequilibrio, se manifiesta a través de una enfermedad, se manifiesta a través de características, de síntomas que de alguna manera pueden traer consecuencias serias. Y es más aún, la medicina ortomolecular es más grande. Relaciona mente, cuerpo y entorno. Usted dirá, ¿cómo mente, cuerpo y entorno? ¿Qué es lo que la medicina clásica no lo analiza así? A ver, más sencillo. Un ejemplo para que lo entiendan. Él es una ama de casa, muy devota de su esposo, muy amante del esposo. Resulta que el esposo le es infiel. El entorno social, el entorno. ¿Qué le provoca a ella? Ansiedad, depresión. ¿Qué va a hacer eso? Mente. Piensa mil cosas, ¿por qué? ¿Por qué me hizo esto? ¿Qué le hago? ¿Qué lo otro? Se preocupa demasiado, etcétera, etcétera. Le bajan las defensas, deja de comer. Lo que dice, será por gorda, será por flaca, será por esto, será por... Todo, no es siempre la mujer la culpable. Entonces deja, ¿qué le ocurre? Le baja las defensas. Al bajarle las defensas, se enferma.
se enferma, le viene gastritis, le empiezan es más, hasta cáncer le puede venir, así de sencillo, porque se habla que ustedes saben que el cáncer no tiene una etiología, todos tenemos, dicen, células malignas en nuestro cuerpo, que por qué en uno se manifiesta más que en otro, cuestiones genéticas, sociales, psicológicas, etc. Entonces, ¿qué le dice la medicina ortomolecular? No voy a curar pues nomás su gastritis de esta paciente. Si su gastritis de esta paciente es ocasionado debido a esto, a esta causa, entonces voy a tener que irme hasta la causa principal, que eso es lo que hace la medicina ortomolecular, y trata de restablecer el desequilibrio ocasionado en todo este medio interno. No es nomás agarrar, ir al tratamiento, así, yo le doy, le duele la cabeza, tómese un ibuprofeno. Le duele el estómago, ¿qué parte del estómago le duele? A ver, veamos. Le doy esto, ¿qué es lo único que está haciendo con eso? Yendo a esto. No le va a dar toda la vida el ibuprofeno. Si usted no se fue a la causa, si usted no está viendo qué es lo que está ocasionando toda esta sintomatología, lo único que usted está haciendo, como dice, tapando el sol con un dedo. Tiene que averiguar qué es lo que le está ocasionando a su paciente, y muchas veces hasta el entorno social es el causante. Por eso ahora hay los psicólogos, los psiquiatras y todo lo demás. Y ustedes tienen que aprender a trabajar en equipo. ¿Está bien? ¿Está claro ahora? ¿Ya no vamos a relacionar con la física? Ya. Bueno, volvemos. ¿Sobre quién estudian? ¿Cuál es su ente de trabajo de ustedes? El ser vivo. Ahora pregunto, ¿qué es un ser vivo? Mientras borro la pizarra. ¿Qué es un ser vivo? Ay, vamos a ver si lo vamos. Ya fue. Ay, sobre que estoy con las piernas todavía lo ¿qué es un ser vivo? ¿Son seres vivos ustedes o no? Sí. Sí, ¿no es? Hasta ahora sí. ¿Por qué eso dicen que son seres vivos? Porque yo puedo decir que no. Ustedes están muertos. ¿Cómo me argumentarían lo contrario? ¿Ah? ¿Cómo me argumentan? ¿Qué es un ser vivo? Ya, borró. Voy a criar brazos. Madre que tengo. A ver, yo siempre cuento esto porque fue algo que me marcó cuando era más joven. Tengo un hijo que tiene 22 años, ya va a salir, yo que quiera que ya va a salir de ingeniero civil este año. Resulta que cuando era chico, porque yo llevo años trabajando, lo tenía en guardería desde su año y medio. Iba y lo dejaba a las carreras y salía a las carreras a recoger. Entonces resulta que llega un día tarde para variar. ¿Cómo se le llaman a las maestras de las guarderías de los jardines de infantes? Tías, ¿no ves? Las tías. Y llega la tía toda brava y me dice, señora, más o menos, ¿no? Miren ahora. Ay, por favor, vamos, y me entrega una hoja. Y me dice, tiene que colorear algo. Y yo miro y dice, colorea los seres vivos. Y yo así, ¿cómo les cuento esto? Y era un dibujito, así como para niños, ¿no? Con patitos, con agüita, con una casita, gramita, piedrita, así, de ese estilo. Una casita de campo, etc. Un bonito, más me acuerdo, algo así. Yo decía, me voy. Y decía, ¿cómo le explico a mi hijo que es un ser vivo? Estoy hablando de un niño de guardería. Y ahí decía, colorea los seres vivos. O los pinto yo. Me decía, los pinto yo, digamos, ¿no? ¿Cómo le explico qué es un ser vivo?
Bueno, de repente ya llegan a colegio y le muestran mediante dibujitos de colegio en esos textos, ¿no ves? Un huevito, dice un ser vivo, nace, crece, pollito, se multiplica y muere. Rostizado el pollito, ¿no es? Pollo. Nace, crece, se multiplica y muere. Listo, dice uno. Así lo entendí bien, ¿no? Y así salimos del colegio, con esa idea. Y es verdad, todo ser vivo es el que nace, crece, se multiplica, se reproduce y muere. Bueno, pero si yo le pregunto a muchos de ustedes, ¿en qué etapa están? Ni siquiera se han reproducido. Están en este camino. ¿Son medios seres vivos? No, pues. No son medios seres vivos. Son seres vivos. Entonces, ¿cómo explicamos a un estudiante universitario de la carrera de medicina, segundo año, qué es un ser vivo? No le puedo decir como un niño del colegio. Sin embargo, la bioquímica le dice, son estructura compleja. Un ser vivo es una estructura compleja. ¿Por qué compleja? Porque somos pluricelulares, organizados por órganos, tejidos, aparatos, etc. Estructura compleja, pero formado por moléculas inanimadas. Vamos a poner que va a estar igual. Formado por moléculas inanimadas, los cuales se ajustan a las mismas leyes físicas y químicas de la materia inerte. Estructura compleja, formado o integrado por moléculas inanimadas, las cuales se ajustan a las mismas leyes físicas y químicas de la materia inerte. Usted dirá en este momento, ¿sabe qué? No lo entendí. No le entiendo nada. Estábamos bien con estructura compleja y ahí paramos de contar. Moléculas inanimadas. ¿Qué son moléculas? ¿Qué es una molécula? A ver, un ejemplo de una molécula. Agua. Muy bien. Fácil y sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Que el agua es una molécula y es una biomolécula. Muy bien. Dice que esta molécula inanimada se encuentra tanto en la materia inerte y la materia viva. Agua. Muy bien. Partamos de lo primero. ¿Qué es materia? ¿Qué es materia? Porque acá dice materia inerte y materia viva. Para entender las cosas tenemos que saber su significado. ¿Qué es materia? Materia es ya, todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Nos lo enseñaron en el colegio. Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene peso. ¿Esta es materia? ¿Pupitre? Sí. ¿El aire? ¿El aire? Me siento un segundo. Mientras ustedes me responden, me siento un segundo. Ustedes saben que tengo que descansar cada cierto tiempo por el menisco roto. Ya. ¿Cómo es? El aire. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? No, el aire. ¿No es materia? El aire.
Es materia. Es materia. El aire es materia. Y si usted me dice, pero es que el aire ocupa un lugar en el espacio y tiene peso, ¿de dónde se está inventando que ocupa un lugar en el espacio si está en todas partes? ¿No? ¿Con qué infla un globo usted? Con aire, pues. Aparte de su saliva, obviamente. ¿Pero qué? Con aire, ¿no ve? Ah. ¿Y ocupa un lugar en el espacio? ¿El aire? Claro. ¿Por qué se infla el globo? Porque está entrando el aire y está ocupando un lugar en el espacio. Que no pese un montón ya, pero pesa. Así que eso de que como alguien no engordo, echarla. Muy bien. Entonces, pesa. Materia, todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene peso. Muy bien. Partamos de ahí. Materia inerte y materia viva. Si yo digo, esta pared es inerte o viva. Inerte. Si lo menciona uno de ustedes, materia viva. Si yo le muestro un gatito, vivo. Una plantita, no se olviden echarle agua. Es vivo. Siempre le digo eso. No se olviden echarle agua. Es materia viva. Que no te haga los brincos por ahí es otra cosa. Muy bien. Agua. El agua se dice que es una molécula inanimada. ¿Qué se encuentra? Tanto en la materia inerte como en la materia viva. A ver. Esta pared, ¿será que tiene agua? Sí. 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 Claro que sí. ¿Con qué hacen los reboques, el cemento? Harina, agua, cemento, etc. Y no sé cuál es la relación, por ahí anda dando cálculo mío, pero ahí está. Tiene agua. Muy bien. Si usted piensa, su cuerpo tiene agua. Muy bien. Encuentro allá y encuentro acá. Se ajusta a las mismas leyes físicas y químicas de la materia inerte. Ya no la entendí, veníamos bien. Explico eso. El agua, ¿cuáles son sus propiedades físicas del agua? Colegio. Intercambio eléctrico. No, eso estamos hablando de lo químico. Físico. ¿No tiene solvente? Por ahí dijo, no tiene color, no tiene olor y no tiene sabor. Incoloro, inodoro e insípido. Sin color, sin olor, sin sabor. O sí, o no. O ya me inventé. No lo ve. Listo. Ahora, estas son las propiedades físicas del agua, que las voy a volver a repetir cuando veamos el agua como biomolécula inorgánica. Si yo sacara o trajera un vasito con agua acá, se cumplen esas propiedades físicas. ¿Dónde tenemos agua en la materia viva? Sangre, orina, que es lo que ustedes conocen, allá hay una gran cantidad. Además, ¿dónde más? ¿En lo que respiramos? En lo que respiramos. Gran cantidad de agua. ¿Acaso botamos gasecitos de colores? No. Ah, no, está saliendo, emanando un color rosa porque soy mujer, un color... No, ni lo vemos, ¿no ven? Ni lo vemos siquiera. ¿Tiene olor? No. Nada. Muy bien. Si de una muestra de orina yo le traigo el agua, porque usted me da, ay, pero una muestra de orina es amarilla, pero es por el urobilinógeno que está presente, pero es que tiene olor por los compuestos disueltos, y es más, puede ser hasta fétida, si está llena de bacterias. Pero si de ahí sacáramos el agua de esa muestra de orina, fuera incoloro, inodoro, insípido. Si del plasma sanguíneo yo le saco la muestra de orina, la muestra de agua, perdón, ¿qué es lo que voy a tener? Incoloro, inodoro, insípido. Que me dice, se ajusta a las mismas leyes.
físicas y químicas de la materia viva. No quiere decir que porque yo hable de agua que está en un vaso, no va a tener las mismas propiedades dentro del cuerpo. Ahora viene el interrogante, que se hicieron desde un inicio. ¿Pero por qué? Resulta que sin agua un ser vivo no puede vivir. Si hablamos de un niño que está con vómito y diarrea, donde no solamente se pierde agua, se pierde electrolitos, en 3 días ese niño se muere. En 3 días. ¿Pero por qué eso? Entonces, ¿qué pasa con los demás compuestos? ¿Qué pasa con el azúcar de mesa, por ejemplo? La sacarosa. La sacarosa es un disacárido que está formado por glucosa y por fructosa. Cuando usted la come, la consume, ¿en qué se convierte finalmente? Primero, proceso de digestión, absorción, la sucrasa la rompe, atraviesa las microvellosidades, la glucosa y la fructosa, pasa al torrente sanguíneo, del torrente sanguíneo se dirige a la célula, glucosa, que me provee energía. Sin la glucosa no podemos, nuestras células del cerebro, nuestras células sanguíneas colapsan. Por eso, de ahí viene el por eso. ¿Qué le dice el médico, el nutricionista? Así usted sea diabético, no deje de comer hidrato de carbono. Sus células del cerebro funcionan con el hidrato de carbono. Sus células sanguíneas funcionan con el hidrato de carbono. Pero sea sabio, consuma no los procesados, porque generalmente ¿con qué relacionábamos nosotros el hidrato de carbono? Con una porción de torta, con un helado. ¿Hay quien no? No le dice eso el nutricionista al diabético, no. Consuma monosacáridos. Si va a consumir polisacáridos mediados, si va a consumir, consuma fruta. Pero no se coma pues medio kilo de fruta. Cómase 6 uvitas, no se tiren. No se coma 3 duranos, 4 duranos, cómase un durano. No se tire una sandía entera, no se tire una piña. No, es que el médico me dijo que coma frutas para adelgazar. Nos sentamos con la piña y le damos fin, ¿ves? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Estamos consumiendo una gran cantidad de hidrato de carbono. Sí o sí necesitamos del hidrato de carbono. Bueno, ¿qué pasa con eso? Se convierte en energía. Pero si yo dejo un vaso con agua, con azúcar, ahí, ¿será que por sí solo me va a generar energía? Entonces eso se preguntaron durante los primeros mediados del siglo XV, y eso, y antes, empezaron a preguntar, ¿qué es lo que pasa en la materia viva? ¿Qué es lo que ocurre? Que las moléculas dentro de nuestro cuerpo interaccionan entre sí. Somos más que la suma de moléculas. Sí. Es decir, si yo le pregunto a usted, ¿qué tiene su cuerpo? Usted me dice hidrato de carbono, proteína, lípido, ácido nucleico, agua, gases. Perfecto. Pero todos funcionan entre sí. Eso se llama la lógica molecular de la vida. Pero antes no lo sabían, porque no sabían que existían las enzimas. Se hablaba del vitalismo. El vitalismo dijo, existe un ente divino que hace posible que las moléculas de agua, por ejemplo, que se encuentran en la materia viva, se constituyan en más. Porque resulta que un niño se muere sin tomar agua. ¿Bien? Eso fue así hasta mediados del siglo XIX, más o menos el siglo XIX, donde surgieron 2 líneas, la genealogía de la bioquímica. ¿Por qué les digo esto? Porque la bioquímica es una ciencia nueva. Si usted me dice, ¿cómo hacía el médico del siglo XV para detectar que un paciente tenía un problema gastrointestinal? Es que le agarraba las heces y lo llevaba al laboratorio. Que le hagan un
coprocuntivo, que le hagan un moco fecal, que le hagan un parasitológico. ¿Había eso? No existía. No existía, no es como ahora, que le llega a consulta y le dice, a ver, tengo diarrea tantos días y todo, le vamos a hacer un poco, hagámosle un poco contigo, listo, lleve su S, vaya al laboratorio y le llega a usted el resultado. Y sobre eso usted toma una decisión. Es más, el coprocuntivo le dice a usted, déle este antibiótico, no le dé este otro, porque si usted le da este otro es resistente. Se va a tomar 10, un mes, si quiere el medicamento no le va a hacer nada. Pero si le da este otro, sí le va a hacer resultado. Sensible a este medicamento, resistente a este otro. Antes no había nada de esas cosas. Entonces, ¿cómo hacía el médico? ¿Cómo creen que hacía? ¿Tienen alguna idea? Observando al paciente. Observando. Bien lo que ha hecho, observando. ¿Y qué era lo que hasta observaba? Los fluidos biológicos. Sí, sabía cómo era una S normal, consistencia pastosa, un color característico marrón oscuro, y resulta que su paciente estaba con heces totalmente líquidas y fétidas. No le hacía falta ir al laboratorio. Lo que sí no se podría distinguir qué tipo de parásito, qué tipo de bacteria, pero ya sabía que había un problema a partir del aparato gastrointestinal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tuvo? ¿Cuál es el origen de la bioquímica? La genealogía está. La medicina y fisiología empezaron por ahí, y la química orgánica. La química orgánica. Esta principalmente. Los químicos empezaron a estudiar los compuestos químicos, tanto los que estaban en la materia inerte como en la materia viva. De ahí tenemos que, de aquí, como no soy buena para la fecha, las voy a anotar. Voy a ir a la ayuda a memoria y vamos a ir colocando algunos puntos que dieron origen, y para que ustedes vean que no se necesitaron muchos siglos. A ver, aquí. 1828. Aquí vamos a seguir de allá. 1828. El químico Friedrich Wöhler sintetizó la urea. La urea es un elemento de desecho generado y producido por nuestro cuerpo. Yo, mediante que lleguemos ahí, vamos a ver el ciclo de la urea. Muy bien. Resulta que eso era parte del ser vivo. Bueno, él dijo, ¿será que puedo eliminar la urea, un compuesto químico que el cuerpo lo genera? Y lo sintetizó fuera del cuerpo humano. Primer punto. Él fue el que acuñó el término bioquímica, recién, 1828. ¿Qué siglo estamos? 21. La mayoría de ustedes han nacido en el siglo XXI, ¿no? A ver. Sí, pues. Sí, ¿no? Yo soy la del siglo XX. Como siempre les digo, ¿no? Siempre les comento. Antes, que era lo que les comenté, creo que antes, cuando yo empecé a dar clases en la carrera de medicina, primera docente, yo les decía, somos del siglo XX, porque éramos del siglo XX. Estoy hablando de cuántos años, cuando empezó la carrera de medicina, somos del siglo XX, porque estábamos en 1999, 2000, somos del siglo XX. Hoy en día, ya no puedo decirles eso, yo soy del siglo XX y ustedes son del siglo XXI. Y estamos hablando recién 1828, tampoco no es, pero tiene su tiempo.
donde se empezó el término bioquímica. Después, 1833, se descubrió a una enzima, la diastasa. Todavía no sabían que era una enzima, solamente sabían que aumentaba la velocidad de una reacción química. Otro, 1878, ahí sí dijeron, es una enzima. ¿Qué son las enzimas? Son biocatalizadores. En 1930 dijeron, resulta que las enzimas son proteínas. Todavía no sabían ni de qué estaban formadas las enzimas. Y las enzimas abrieron el camino de la bioquímica, porque ahí recién se pudo entender por qué una molécula de sacarosa, cuando entraba a nuestro cuerpo, me daba la energía necesaria. Vamos a ver el tema de enzimas y van a entender el por qué tan importante las enzimas. Y en 1900, acá me salté unos 10 años. En 1920 recién se descubrió el ADN y el ARN. Y a mitad del siglo XX, vamos a borrar allá, a mitad del siglo XX se completó el estudio del ciclo de Krebs. A mitad recién. Ya no sabe. A mitad del siglo XX se habló o se completó el estudio del ciclo de Krebs. ¿Muy bien? Entonces, visto todo lo que hemos hablado, ¿alguien tiene una toallita húmeda por si acaso? Por ahí. Que me olvidé. Por ahí no tienen, no borra esa pizarra si no es con algo húmedo. Aquí hay un poquito todavía. Ay, páseme una. Yo debería venirme con mi mollo. Gracias. Ya, gracias. Bueno, entonces, visto lo que hemos hablado hasta ahora, ¿qué es la bioquímica? Estamos con tiempo, aguántenme un poquito. ¿Qué es la bioquímica? Primero, ¿es una ciencia? Sí, es una ciencia. Cuidado, es una ciencia. La bioquímica es una ciencia que estudia los compuestos químicos y su transformación. La bioquímica, ciencia, estudia los compuestos químicos de la materia viva, obviamente, y su transformación. Y si nosotros vamos a la etiología de la palabra, bio, vida, química, compuestos químicos de la materia viva. Ciencia que estudia los compuestos químicos de la materia viva y su transformación. ¿Cómo lo hace esto? Esto lo hace a través de su famosa división. ¿Cómo se divide la bioquímica? En estática o descriptiva y la dinámica. Bien. ¿Qué hace la bioquímica estática o descriptiva? Ambas, primero partamos de lo siguiente, ambas utilizan un lenguaje físico-químico. No hay vuelta. Acá si usted no entiende algo que yo hable, lo anota y lo busca. Porque para mí quizás es
obvio que usted no tiene el conocimiento químico necesario. La estático-descriptiva estudia los compuestos químicos de la materia viva utilizando el lenguaje químico-físico, describiendo las características estructurales de esto. O si quiere verlo de otra manera, describe las características estructurales de los compuestos químicos de la materia viva. ¿Y qué hace la dinámica? Estudia las transformaciones de estos compuestos químicos en la materia viva. Más sencillo. Para que usted lo entienda. Siempre les doy este ejemplo, aunque parece un poquito grosero, pero es la única manera de que quizás pueda ver cómo la va a estudiar la asignatura, cómo es lo que lo dividimos el estudio. A ver, ¿en qué facultad? Ya, supongamos que estamos hablando de una chica, una estudiante de la carrera de bioquímica y farmacia. Ahí abundan, antes abundaban más las muchachas que los varones, pero supongamos que hay mayor cantidad de muchachas que de varones. Y se viene y ve la cola aquí en la carrera de medicina, venía pasando. Y se da la vuelta y en plena fila se encuentra con el que va a ser el padre de su hijo. Lo mismo. Pasa de disimular. Más allá, agarra el celular y le dice al amigo: hay un chico en la fila. ¿Qué es lo que le va a contestar la amiga del otro lado? ¿Cómo es? ¿O no? ¿Cómo es? Lo primero que le dicen. No, ¿acaso le pregunta ni siquiera qué estudia, qué PPA tiene? Nada. Eso es lo primero. Así que 20 años estudiando medicina. ¿Cómo es? Le dice, ¿no ves? ¿Cómo es? Y usted está buscando el celular para sacarle fotos. Toda la gran mala suerte que da la espalda y está mirando para allá. Hay algunas osadas que va a ir capaz de decir, ¿te puedo sacar una foto? ¿La podemos sacar? Que sí, la va a ver. Pero va a ver quizás la que le da vergüenza y va a empezar. Punto 1, alto. Punto 2, no sé, rubio. Ahora que le gustan los rubios a ella. Punto 3, ojo claro. Y empieza la descripción. Pongámosle, o por ahí es una muchacha que le gusta un moreno, bien moreno, es altísimo, moreno, mulato, como a mí me gusta, y empieza la descripción. ¿Para qué lo describe? Para que la otra tenga una idea. Y usted, además, ¿qué capta? Los puntos más sobresalientes. La está describiendo a la persona. ¿Para qué? Y su mente retiene eso. Porque usted, de seguro que no va a salir de acá de la facultad de medicina para verlo. Por los pasillos de teoría, por los pasillos de práctica. Y va a decir, ¿cómo era? ¿Cómo era? Bueno. Eso hace la bioquímica estática o descriptiva. Enamórese de los hidratos de carbono, enamórese de los lípidos. Usted haga de cuenta que es la mujer de sus sueños y diga, a ver, ¿cómo es el hidrato de carbono? Polidroxialdehído, polidroxicetona. ¿Qué son polidroxialdehído? ¿Qué son polidroxicetona? Allá. ¿Cuáles son esos hidratos de carbono? Monosacáridos, disacáridos, ligosacáridos, polisacáridos. ¿Cuáles son estos? Enamórese. Para que después, cuando lleguemos al otro punto, ¿qué es lo que hacemos primero? Conocer, la identificamos y después nos acercamos, nos ve a la persona, le hablamos y ahí nos enteramos. Ay, pero si había sido un amargo el club. Para 30 años creo en la facultad y no sale de anatomía. Pero bueno, no me importa, me gusta. Pero canta de bonito. ¿Qué está haciendo? La dinámica. Entonces, ya después que usted se enamoró de los hidratos de carbono estructuralmente, vamos a llegar al metabolismo de hidrato de carbono. ¿Qué le pasa? Ah, pero había la glucólisis, ciclo de Krebs, vía de la fructosa, etc. Si usted agarra su libro de química biológica, así lo divide. Hay algunos libros que vienen
La estática, la dinámica. La estática, la dinámica. ¿Qué? Hidrato de carbono, metabolismo, hidrato de carbono, lípido, metabolismo de lípido. Y hay otros que solamente le hablan todas las estructuras, hidrato de carbono, lípido, proteína, agua, y atrás las vías metabólicas. Así vamos a estudiar nosotros. ¿Cómo vamos a hacer primero? Dinámica. Estática o descriptiva. Todo vamos a empezar, qué es el agua, qué es esto, qué es hidrato de carbono, qué es lípido. Y al final, nuestro tercer parcial es la dinámica, lo que menos le gusta. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Está claro? Sí, bueno. Continúa el tema 1, que ya está fatigados por irse. Continúa el tema 1, la próxima clase, y empiezo el tema 2. Tema 2, compuestos de la materia viva. Está en el libro de Antonio Blanco y es una página, pueden ir leyendo. Bueno, vámonos chicos, me cansé, ¿dónde está la lista?